Pantalla. Bien, aquí habría que hacernos varias preguntas antes de iniciar, ¿no? ¿Por qué se dan las independizaciones y se inscriben en el registro, ¿no? Serían dos temas muy importantes a poder conversar con ustedes, ¿no? Bien, mm, se van a independizar por distintas finalidades, ¿no? A veces, cuando uno tiene un terreno grande y quiere transferirlo, es un poco complicado encontrar a alguien que quiera comprar, digamos, un terreno extenso, ¿no? Entonces, a veces conviene más para transferir, eh, independizarlo, ¿no? Y pónganse en el caso de un padre de familia que quiere dejarlo a sus hijos, eh, un terreno de 200 metros cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo subdivide y lo independiza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de independización, estamos hablando de fraccionamiento, ¿no? Esa sería la primera idea que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta el principio de especialidad, ¿no? Esto es, se van a abrir partidas registrales conforme lo que dispone, pues, el principio de especialidad, ¿no? Por cada bien o persona jurídica se abre una partida registral independiente, ¿no? En el caso de los predios, pues, son bienes. Y aquí se extiende la primera inscripción y los actos de derechos derivados relativos a cada uno, ¿no? Entonces, quiere decir que la independización contiene un acto, ¿no? Y ese acto es aperturar una nueva partida registral, ¿no? Pero claro, la diferencia entre la independización y la inmatriculación es que la independización parte ya de una partida matriz, ¿no? Mientras que la inmatriculación es cuando por primera vez estoy haciendo que el predio ingrese a registro, ¿no? Se genera una nueva partida independiente, ¿no? Mientras que la independización ya tiene una partida matriz y lo que hacemos es trasladar las cargas y gravámenes que hubiesen de la partida matriz. Entonces, ¿qué es la independización? Es un acto netamente registral, ¿no? Con el cual aperturamos una nueva partida como consecuencia de la desmembración de una porción de terreno de un área de mayor extensión, ¿no? Esto es lo que nos dice, pues, el Reglamento General de los Registros Públicos cuando habla, pues, del principio de especialidad, ¿no? La independización, hay discusión si es un acto de administración o es un acto de disposición. Hay toda una discusión al respecto, ¿no? Algunos dicen es un mero acto de administración, ¿no? Otros dicen no, tiene que ver algo más que un simple acto de administración. En realidad, se va a modificar la característica del bien. Si antes un terreno medía 200 y lo independizo en 100, va a quedar pues dividido en dos sublotes de 100 metros. En ese sentido, vamos a decir pues que la independización va a generar nuevas partidas registrales. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista de derechos reales, no hay una transferencia de propiedad, ¿no? Entonces, la independización no sería un acto de disposición. ¿Se puede considerar como acto de administración? Sí, se puede considerar como acto de administración. La independización no se va a realizar por cualquiera, ¿no? El que debe pedir la independización es el propietario, ¿no? Pero también aquel autorizado, ¿no? Por ejemplo, el superficiario, él solicita la independización, se crea una nueva partida registral, ¿no? Él puede hacerlo, correcto. Entonces sería, en principio, el propietario, ¿no? O aquel que tenga la autorización, ¿no? ¿Qué cosa debe contener, además de esa autorización del propietario? Tiene que tener la descripción del área, linderos y medidas perimétricas de los predios que se desmembran, ¿no? Y en su caso, la remanente. ¿Por qué dice el reglamento en su caso, no? Por la sencilla razón de que a veces, señores, no es posible determinar cuánto es el área remanente, ¿no? Es decir, como regla general, en toda independización debo presentar dos planos, ¿no? Un plano del área remanente y un plano del área independizada, ¿no? Pero siempre, sí o sí, voy a presentar plano del área a independizar, ¿no? Pero no siempre voy a presentar plano de área remanente. ¿Y por qué?
Para hacer un poco de historia, los registros públicos, ¿no? Principalmente el registro de propiedad inmueble, surge en 1888, ¿no? Y en aquella oportunidad no habían planos, es decir, las inmatriculaciones se hacían sin planos, ¿no? Las inscripciones se hacían sin planos, ¿no? Y en ese sentido, no se podía determinar exactamente la ubicación, el polígono del predio, ¿no? Por lo tanto, si no puedo determinar el polígono del predio, porque tengan en cuenta ustedes, pues, que el catastro surge después todavía, ¿no? El catastro en nuestro país eh, surge con posterioridad. Y eso ha generado, pues, que pueda haber duplicidad de partidas, superposiciones y otra cosa más. Entonces, eso significa que existen inscripciones registrales que no se sustentan en planos. Entonces, si no puedo determinar la ubicación exacta del predio en el registro, ¿cómo yo le pudiera pedir el plano de remanente, ¿no? Entonces, ¿de quién va a depender si se debe o no presentar el plano de la remanente? Del área de base gráfica registral, ¿no? Más conocida como oficina de catastro. Entonces, el registrador, cuando va a hacer una independización como regla general, va a pedir informe del área de catastro. Y si el informe del área de catastro dice que no es necesario o no se puede determinar el remanente, no se presenta el plano de remanente, ¿no? Ese sería el principio, ¿no? Entonces, presenta la memoria descriptiva, que va a contener pues la descripción del área, de las medidas perimétricas, ¿no? De los predios que se desmembran y también del área remanente, ¿no? Ahora, y aquí hay que hacer una salvedad, ¿no? ¿Qué requisitos deben tener los planos para independizar? Depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, si nosotros queremos independizar predios urbanos, tendrá que ser, pues, los planos debidamente visados, ¿no? Por la municipalidad, ¿no? Porque las municipalidades son competentes sobre predios urbanos, ¿no? Con la resolución de subdivisión. Si queremos independizar predios rurales, será, pues, la Dirección Regional Agraria. En este caso, ellos son los que van a autorizar los planos. Si fuera un predio rústico sin cambio de uso, en esos casos lo va a realizar la municipalidad, ¿no? Y cuando son unidades inmobiliarias, que es el tema de esta noche, en esos casos no necesita ser visado por la municipalidad, ¿no? Recuerden ustedes que la declaratoria de edificación o declaratoria de fábrica es un acto controlado por la municipalidad, ¿no? Si no está la municipalidad, el verificador tiene que realizar un control mínimo, al menos, de la seguridad de la edificación. En ese sentido, vamos a decir nosotros, pues, que en una independización de unidades inmobiliarias, departamentos, oficinas, estacionamientos, no necesito que intervenga la municipalidad. Entonces, esos planos, ¿quién los va a avisar? Los puede avisar, pues, un ingeniero civil, colegiado o un arquitecto, ¿no? ¿Tiene que ser necesariamente verificador responsable? No, no necesariamente va a ser verificador responsable. Porque la independización se va a sustentar en la memoria ejecutiva y en el reglamento interno. En ese sentido, vamos a decir, pues, que es voluntaria del propietario, ¿no? Pero claro, yo debo respetar los planos de distribución para que concuerde con el plano de independización, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros es comparar ambos planos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a independizar una unidad inmobiliaria si en el plano de distribución no aparece pues que ahí hay un acceso, ¿no? Porque para independizar, lo primero que tengo que pensar yo es que hay un acceso. Si no hay acceso, ¿cómo lo voy a independizar como unidad independiente, ¿no? Eso de ahí es algo importante. Ahora, ¿qué pasaría si el remanente se constituye? Branco levantó su mano, sí. Adelante, por favor, Branco. Branco. Si le dan el audio a Branco, por favor. Branco levantó su mano. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Branco? Este, Cuéntame. el año pasado me tumbaron un proyecto en la SUNAR Ya, por hacer una subdivisión de lote, justamente una independización, ya, por vías de regularización, por no presentar el acta de constitución de servidumbre legal de paso. Entonces, ya.
es un requisito ahora muy fundamental, ¿no? En ese caso lo puede redactar ahora también el profesional o es obligatorio que lo redacte también la misma notaría en ese sentido, porque la fábrica se ha hecho por regularización vía notarial y por ende la independización se estaba haciendo por vía notarial también la independización de los lotes. Pero como había lotes a fondo y no anexar una servidumbre legal de paso, un acta de constitución, me tacharon el proyecto. Ahora tengo que volver a ingresarlo este año a la SUNAR. Ya, ahí hay que ver varios temas, ¿no? Sí, a ver, en principio, para independizar unidades inmobiliarias, no es obligatorio, hay un precedente, eso no es obligatorio sobre este tema, no es obligatorio presentar una servidumbre, ¿no? Eso es en principio, ¿no? Debería presentarse, sí, ¿ya? Y la servidumbre se va a inscribir en mérito a una escritura pública, ¿no? En principio, ¿no? Ahora, cuando tú hablas ya de subdivisión de terreno, ahí va a depender, ¿no? Porque si lo hace la municipalidad, ahí no hay servidumbre, ¿no? Pero si tú lo haces tú mismo como verificador, que es el supuesto que estás hablando seguramente, en el cual tú declaras una edificación y ves que en un terreno hay dos edificaciones independientes, por lo tanto hay que subdividir. eh, bueno, en realidad, si no tienen los accesos, eh, en principio no hay base legal para pedirte una servidumbre legal de paso, en principio, ¿no? Entonces, si te lo han pedido, te lo han tachado, parecería que ahí tal vez se refiera a un supuesto eh, excepcional, ¿no? Es decir, tendría que haber una base legal, ¿no? ¿Cuál fue el sustento normativo para que te pidieran la servidumbre legal? Además, tú has hablado de un acta, ¿no? Un acta de servidumbre legal. La servidumbre legal se debería dar con escritura pública, ¿Qué ¿no? tal? Lo que pasa es que tenía un lote matriz en la parte delantera y tenía como tres lotes en la parte trasera. Y era obligatorio ponerles una servidumbre legal de paso para acceso a esos tres lotes, ¿no? Sino Ya, como hace pregunta. 3 años había Mira, presentado una servidumbre, un proyecto sin servidumbre y no había ningún problema, ¿no? Sin esa acta de constitución. Pero ahora que dice que la norma se actualizó, me están exigiendo ese acta de constitución y por eso me tacharon por no la adjuntar pregunta eso. es, Franco, tú la has hecho con regularización, con subdivisión, es Claro, decir, con fábrica, ¿no? con fábrica con regularización, sí, Ah, doctor. ya, ya, correcto, correcto, ya. Mira, el tema es bien interesante, ya, porque, a ver, la discusión ahí está, ¿yo puedo subdividir espacios en blanco sin construcción? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Y el tema no está bien definido, Branco, ¿no? Es decir, si yo tengo un terreno de 200 metros y en cada porción hay una construcción, no hay problema, ahí procede, ¿no? Pero si solamente son espacios vacíos, el tema es discutible si procede o no la subdivisión, ¿no? Porque la idea de la subdivisión de hecho, ¿ya? Es que existe edificación. Si no hay edificación, yo no puedo subdividir, ¿no? Algunos registradores sí lo están pasando, ¿no? Es decir, si en un sublote hay una edificación, el otro está en espacio vacío, entonces lo que hacen es, sí aprueban la independización, ¿no? La subdivisión con independización. Ahora, en tu caso, ¿no? De repente quieres sacar 4 sublotes y están encerrados, ya el registrador está considerando, pues en ese caso, como, si yo quiero independizar, necesito su propio, digamos, su propia vía de acceso y no lo tiene, por eso están exigiéndote servidumbre, ¿no? Porque si no, no pudiera haber ese acceso, ¿no? Pero en el caso de unidades inmobiliarias, voy a compartir el precedente con ustedes, un momento, ya está. Sí es razonable que te pidan, porque vas a independizar y están encerrados, ¿no? Pero no encuentro, bueno, realmente una obligatoriedad de esa forma, ¿no? A ver, vamos a poner acá, entonces el precedente,
Y estos son los precedentes. Vamos a poner servidumbre, miren. Servidumbre. Servidumbre de paso, dice, ¿no? Acá está. Ya, mire. En el año 2007 se publicó en el peruano y decía lo siguiente, ¿no? Para independizar las secciones de propiedad exclusiva que no tengan acceso directo a la vía pública o zonas comunes, se requiere construir servidumbre de paso, ¿no? Esto era un precedente el año 2007. ¿Y cuándo se dejó sin efecto? El año 2013, ¿no? Eso fue dejado sin efecto el año 2013, pero reitero, se aplica para secciones de propiedad exclusiva, es decir, cuando hubiera un reglamento interno, ¿no? A eso se aplica. Se requiere construir servidumbre de paso. Entonces, actualmente eso no está vigente, digamos, no está vigente. Pero claro, en la idea de registrador es cómo voy a independizar de, en este caso tuyos, son sublotes, si no tienen su propio acceso, ¿no? Entonces por eso está pidiendo servidumbre de paso, ¿no? Ahora, si tú te vas al Código Civil, efectivamente en el Código Civil sí te habla, ¿no?, de la servidumbre legal de plazo, ¿no? Acá está, voy a compartir con ustedes, que tiene que ver también con la independización. Ya, comparto la pantalla con ustedes, ya está. Ahí tenemos servidumbre de paso, a ver, paso a materiales, servidumbre legal de pasos, el artículo 1051 del Código Civil. La servidumbre legal de pasos se establece en beneficio de los predios que no tengan salida a los caminos públicos. Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le dé salida, o cuando se abre un camino que dé acceso inmediato a dicho predio, ¿no? La servidumbre, dice, es onerosa. Al valorizarse deberán tenerse también en cuenta los daños y perjuicios que resultaren al propietario del predio sirviente. 1053, el que adquiere un predio enclavado en otro del enajenante adquiere gratuitamente el derecho de paso. Y el 1054, la amplitud del camino se fijará según las circunstancias. La pregunta es, ¿esto lo que está dispuesto acá, cómo se va a concretar, no? Lo ideal es que el propietario, cuando van a independizar unidades y tenga estos problemas, que no tengan acceso, haga una servidumbre, por supuesto. Pero ¿qué pasaría si no lo quiere hacer? El afectado tiene que irse a la vía judicial y que el juez le otorgue pues la servidumbre legal de paso, ¿no? Eso es lo que puede haber pasado en tu caso. Tu caso, sí, es prudente que tú constituyes servidumbre de paso en el caso que tú tienes de subdivisión. Además, te va a facilitar eso cuando tú quieras venderlo, ¿no? ¿Quién te va a querer comprar si está enclavado y no tiene servidumbre, ¿no? Pero en el caso de unidades inmobiliarias, departamentos, estacionamientos, en esos casos no es obligatorio, o al menos no es requisito para la inscripción registral, la servidumbre de paso. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Está claro? Ya. ¿Qué pasa si el área remanente está constituida por porciones que no tienen solución de continuidad? A ver, voy a tratar de poner una pizarra, a ver, o en todo caso un Word, o ponerles ese ejemplo, ¿no? A ver, vamos a poner acá, comparto pantalla, ya está. Y aquí vamos a decir, vamos a dibujar, a ver, ya. Imagínense, señores, nunca he sido buen dibujante, por eso soy abogado, no soy ingeniero. Ya está. Miren, sí pueden ver en pantalla, ¿no? ¿Sí lo pueden ver?
Sí, doctor, confirmamos. Ya ven los gráficos, ¿no? Si ven los gráficos, Sí, doctor, sí. ya. Mire, ¿qué dice la norma, no? Imaginemos que quiero independizar o subdividir esta porción A y esta porción C. Es decir, es materia rogatoria independizar esto. El reglamento dice, tácitamente se entiende que tu rogatorio también es esto. Porque ¿qué pasaría si no? Independizo el A en una nueva, el B en una nueva, y esto se quedaría en el aire, ¿no? Se entiende que también eso tiene que independizarse. Y es lo que dice, pues, el reglamento, ¿no? El reglamento de precios nos dice que se entiende, pues, se entiende tácitamente que la ruptura comprende su independización, ¿no? Si el remanente está constituido por porciones que no tienen solución de continuidad, se entiende que la rogatoria comprende su independización, siempre que corresponda al mismo propietario y no existan restricciones para la independización. Eso es una especie de rogatoria tácita, ¿no? Y esto es aquí lo que yo les decía a ustedes acerca de las reglas que facilitan la independización, ¿no? Cuando son independizaciones de predios en lo que no sea factible determinar el área, linderos o medidas perimétricas del predio remanente, no se requerirá el plano de este. En estos casos basta con presentar el plano del área en materia de independización visado por la autoridad competente, previa suscripción por el verificador cuando corresponde al área de catastro o oficina registral competente determinar la posibilidad a que se refiere el párrafo anterior. Si no se puede determinar el área remanente, no lo voy a presentar, ¿no? Pero ¿quién va a decir si se puede o no determinar? Lo va a decir el área de catastro. ¿Y a qué se debe eso? Puede ser que en el título archivado no haya planos. Puede ser también que esos planos están deteriorados, ¿no? O son muy antiguos. Y entonces, en esos casos, no estoy obligado a presentar plano de remanente. Muy bien, ahí lo dice, ¿no? Si el área de catastro, debido a la ausencia de datos técnicos suficientes en los antecedentes registrales, imaginemos pues, son esos planos antiguos en el cual se medían con wincha o solamente son croquis, y no puede determinar en forma indubitable si el área cuya independización que solicita se encuentra o no comprendida dentro de alguna de las independizaciones, o si aún se encuentra dentro de la partida matriz, ello no va a impedir la inscripción de la independización. Siempre y cuando el título tenga los requisitos, esto es pues que se exige para toda independización, que lo pida el propietario, ¿no? El registrador independiza de la partida matriz sin necesidad de requerir el plano de remanente. Eso sí, se va a exigir que la independización efectuada no exceda el área de la partida matriz. Por ejemplo, ¿cuánto mide la partida matriz? ¿Cuánto mide el predio inscrito? 1000 metros. Y voy a independizar 2000 metros. Eso es incoherente, no se puede hacer eso. No se podría realizar eso. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pedimos independizar, pero no hemos presentado planos, ¿no? Entonces se va a tachar. ¿Y por qué se ha dispuesto esto? Se ha dispuesto esto porque lamentablemente, anteriormente, se presentaban títulos como rogatoria de independización, pero no se presentaban planos. Es decir, el objetivo, ¿qué era? Era impedir que se independicen los predios. Entonces las personas de mala fe presentaban títulos solicitando la independización, pero en realidad no querían independizar nada. Lo único que querían era bloquear, impedir la independización. En esos casos, eh, se tacha el título. Si me dicen voy a independizar y no me presentan planos, tengo que tacharlo, ¿no? Desde su presentación, tienen que estar los planos de independización y localización del área que se desmembra y son visados por el funcionario competente. Y firmado por el verificador inscrito en el índice de verificadores en su caso contrario, ¿no? Claro, por ejemplo, anteriormente en los predios rurales intervenían pues los verificadores catastrales con una constancia nativa de catastro para independizarlos. Actualmente ya con la ley 31145
te piden el certificado de ejecución catastral, ¿no? Sea o no zona catastrada, ¿no? Muy bien, Branco, adelante, adelante, por favor. Branco, levantaste tu mano. Sí, doctor, una consulta. ¿Ya? Este, ya, me está comentando recién lo que yo le voy interpretando, lo que usted va Ujú, explicando, ujú. es que la tacha ya no te da opción de volver a presentar un nuevo proyecto. O la tacha, por ejemplo, si tienes una tacha, por ejemplo, una observación técnica, ¿no? Pero sí presentaste planos, presentaste todo, ¿no? Sino por un documentito que te faltó y por tema de plazos, porque la SUNAR trabaja mucho con plazos, es muy exquisita. Entonces, hay una opción de volver a presentar el proyecto también. Por ejemplo, el próximo año, por ejemplo, ¿no? Porque Sí, yo lo que le voy interpretando es que una vez que hay la tacha, el proyecto queda bloqueado de por sí, ya no hay opción de presentar un nuevo proyecto. claro, pero acuérdate que el título tú puedes presentarlo cuantas veces quieras, ¿no? Es decir, si al título te lo tachan porque de repente has presentado, pues, no has presentado planos o presentaste copia simple, en ese caso tú retiras su título, ¿no? Y simplemente luego, pues, presentas, ¿no? Presentas la documentación, ¿no? Porque la talla sustantiva no pone fin al procedimiento en principio, ¿no? No pone fin al procedimiento y lo que va a originar es que exista un plazo, ¿no? Vencido ese plazo de hacer una tacha procesal, se puede decir, ¿no? Frente a una tacha sustantiva tú puedes apelar incluso, porque en este caso se ha regulado un supuesto especial, ¿no? Entonces, imaginemos que tacha sustantivamente, ¿no? El registrador va a esperar que vence el plazo para que puedas impugnar, ¿no? Si tú no impugnas, el título se va a la tacha de tacha, que es la tacha procesal, y ahí ya podrías presentar tu nuevo proyecto subsanando eso, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que presentaste un título, ¿ya? Y luego lo observaron. Tú lo subsanaste, ¿ya? Ahí no es tacha sustantiva, es una tacha procesal porque venció el plazo y no fue subsanado, ¿no? Ya, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, hay una tacha ya procesal, y simplemente tú retiras los documentos y lo presentas de nuevo, ¿no? O si quieres, no lo retiras, aplicas el artículo 33 y subsanas lo que falta, ¿no? Entonces, son varios mecanismos que tú puedes establecer, Branco, ¿ya? Muy bien. Bien, Branco, última pregunta, por favor. Sí, adelante. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Entonces, si yo presento títulos sin planos, se va a tachar, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el tribunal sobre independización de sótano, no? Entonces, si queremos nosotros independizar áreas que están en sótano, no es necesario describir todo su suelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El área del terreno tiene 1000 metros, pero en el sótano yo he construido solamente sobre 200 metros. ¿Es posible? Sí, sí es posible, ¿no? Porque de repente hay ciertas áreas que no son útiles. Entonces, es suficiente que presentes la memoria ejecutiva y en el cual se incluye la descripción del área utilizada como sótano. Este de aquí es una parte importante de la norma y que es bueno explicarlo, ¿no? Dedicarnos un par de minutos al menos. A ver, imaginemos que Jorge William, ¿ya? Tiene un terreno de 1000 metros y le ha vendido 200 metros a Mirta. Van al notario, hacen la minuta, firman la escritura pública y lo presentan al registro público. Es una compra-venta de un terreno de 200 metros. Van a registros públicos y el registro lo observa, ¿no? Le dice, conforme al artículo 100 del reglamento de inscripción de registro de predios, para inscribir variación de titularidad respecto de parte de predios inscritos, hay que previamente independizar. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo inscribir una compra-venta si es que previamente no está independizado. Al menos no como inscripción definitiva, ¿no?
Ahora, si hubiera un pre-reglamento interno y hubiera una preindependización, la cosa cambiaría, ¿no? Porque ahí puedo anotar preventivamente la compra-venta, pero en este caso, si yo quiero inscribirlo en forma definitiva, previamente tengo que hacer la independización. Eso es lo que nos está diciendo, pues, el reglamento de predios. Muy bien. Vamos a ver un primer supuesto de subdivisión de predios urbanos. Ustedes miran, ¿por qué es relevante? A ver, imaginemos que uno de ustedes tiene 1000 metros. Quiere ser una fábrica y reglamento interno, pero no sobre todo, solamente sobre 500. ¿Qué tiene que hacer previamente? Ir a la municipalidad, tramitar la subdivisión de predios urbanos. Ahora, para ese necesito la habilitación urbana, sí, pues, porque la municipalidad no te va a aceptar que un terreno rústico te hace una subdivisión de predios urbanos, ¿no? La municipalidad va a decir, ese lote tiene habilitación urbana, sí. Ah, entonces, hace la subdivisión y tú, sobre esos 500 metros, puedes declarar una edificación, otorgar reglamento interno y hacer las independizaciones. Entonces, en la subdivisión de predios urbanos que la aprueba la municipalidad, ¿no? La aprueba la municipalidad, en estos casos, se va a sujetar a las condiciones propias de los lotes normativos de cada zonificación. ¿Qué significa eso? Que si la zonificación del predio matriz es vivienda, los sublotes también va a ser vivienda, pues. La zonificación va a continuar del predio matriz. Puede ser subdivisiones con obras o sin obras de habitación urbana. Requiere aprobación municipal, salvo el caso de la regulación de edificaciones y de desacumulación. Entonces, reitero, ¿no? Tengo un lote ya habilitado. De repente en ese lote no tengo ni una edificación, pero me interesa, ¿no? La municipalidad puede subdividir en dos fracciones y eso se va a inscribir en mérito de la resolución municipal, el formulario FU de subdivisión, los anexos respectivos y los planos, y fraccionamos el predio. Por supuesto, requiere aprobación municipal. ¿Cuándo no se requiere resolución municipal? Cuando es la regulación de edificaciones y la desacumulación. La regulación de edificaciones es el caso que plantea su compañero, ¿no? En un terreno en el cual se han hecho dos edificaciones y en la práctica son predios independientes. En esos casos, no necesito resolución municipal. Y en la desacumulación tampoco, porque está regresando a su forma originaria, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Rápidamente, ¿no? El FU, anexo F, debidamente sellado, certificado. Los planos y código de referencia catastral o constancia negativa de catastro. Al ser predios urbanos, pues no hay problema, sí se admite la constancia negativa de catastro. El problema se da con la ley 31145 en predios rurales. ¿Qué pasa si son 5 propietarios, pero solamente uno de ellos ha hecho el trámite de la municipalidad? Los demás tienen que ratificar ese acto, ¿no? Con documento privado, con firmas certificadas, notarialmente, en el que consta el consentimiento de los propietarios que no intervinieron en el trámite. Las municipalidades cuentan un plazo de 10 días desde la presentación del expediente para verificar la documentación y emitir el informe y la resolución respectiva. El número de resolución aprobatoria se consigna en el FUGO. Tanto el FUGO como su anexo F y los documentos técnicos, debidamente sellados y visados por duplicado, son entregados al interesado para su inscripción en el registro de predios. Muy bien, el Tribunal Registral ha resuelto casos en el cual señala, pues, qué pasa si son varios copropietarios, ¿no? Se requiere el consentimiento de todos los copropietarios. Y esto es aquí muy interesante porque
Algunos dicen, ¿no? Como deben intervenir todos los copropietarios, es un acto de enajenación, disposición. Sin embargo, el hecho que intervengan todos los copropietarios se está refiriendo como un requisito de la subdivisión. No es que por ello se convierta en un acto de enajenación, porque la propiedad no cambia, ¿no? Cuando yo independizo estas sublotes, el propietario va a seguir siendo el mismo de la propiedad matriz, ¿no? Brian Olivera, adelante. Adelante, por favor. ¿Te escuchamos? Brian. Brian, ¿te escuchamos? ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, ahora sí. Vamos, ¿Qué adelante. tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta, doctor, es, bueno, en la diapositiva anterior, usted mencionaba que la municipalidad tenía 10 días para poder pronunciarse. En el caso, doctor, que la municipalidad no responda en esos 10 días, por ejemplo, yo estaba leyendo pues alguna normativa que decía ¿Mm? que podía solicitar o eso podía pasarse como silencio positivo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso podría, ¿cómo podría yo presentarlo, doctor, a registro público con ese silencio positivo? ¿Qué es lo que debería yo presentar? ¿Bastaría solo con presentar el FUJU, por ejemplo, firmado? Los planos también sería, me imagino, ya sin firma de la municipalidad, ¿no? Entonces, eso era mi duda, doctor. ¿Cómo podría ya inscribir esa subdivisión que la municipalidad no me respondió, por ejemplo? A ver, vamos a revisar eh, la ley, ¿no? 2990, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Vamos a descargar la última versión. La ley 2990 señala que todos los procedimientos están sujetos a silencio positivo, ¿no? Con relación a cómo lo vas a utilizar, bastaría pues que presentes los cargos de lo que ha presentado en registros públicos, ¿no? En este caso en la municipalidad, ¿no? Es decir, cuando la municipalidad este, te recibe documentos, tiene que sellarlos, ¿no? Ese cargo de recepción pues sería suficiente, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Un momentito, estoy descargando la norma. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Un momento, por favor. Ya está. A ver, comparto pantalla, ¿eh? A ver. Dice, artículo 1, ¿no? Eh, la presente ley tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, ¿ya? Entonces, sí estaría aquí. La subdivisión de lotes estaría aquí adentro. Por lo tanto, sí aplicaremos el procedimiento de silencio positivo. A ver, vamos a buscar acá el silencio positivo. Acá está, miren. Artículo 2, ¿sí? 2, ¿no? Señala lo siguiente. Dice, los procedimientos establecidos en la presente ley, hemos dicho ya que aquí se encuentra regulado también la subdivisión de lotes, con excepción del procedimiento de habilitación urbana de oficio, están sujetos a silencio administrativo positivo. Eso sí, ¿qué debo presentar entonces? Presento pues los cargos, ¿no? Los cargos de la documentación que he presentado y la municipal lo ha sellado, ¿no? Alguna vez quisieron utilizar el silencio positivo y presentaron pues unos documentos y no tenían el cargo, ¿no? Entonces lo rechazaron, ¿no? Tienen que tener el sello de recepción, ¿no? Se entiende que cuando tú presentas algo, la municipalidad te lo sella. Eso tienes que presentar. No necesitas presentar una declaración jurada, ¿no? Presentarás
en este caso, pues, el formulario, ¿no? Y los planos respectivos. Entonces, sí, sí, pero ten en cuenta que la municipalidad puede hacer un control de fiscalización posterior, ¿no? De fiscalización posterior también puede hacerlo. Muy bien, continuamos entonces. Hemos dicho entonces que sí se puede aplicar el silencio positivo, ¿no? Si quiero independizar predios urbanos con áreas construidas, en esos casos no es exigible presentar la resolución de municipal de subdivisión si se desprende que no comparten zona común alguna. Entonces, si quiero independizar predios urbanos con áreas construidas y tiene que traer fábrica que ha sido autorizada por los órganos competentes, no necesito presentar en esos casos la resolución municipal de subdivisión, porque se entiende que en su momento la municipalidad autorizó la declaratificación. Una doble revisión sería ya pues innecesaria, ¿no? Ahora, también el tribunal se ha pronunciado, ¿qué pasa si a nivel registral el predio es rústico, ¿no? Pero para la independización se presenta documentación autorizada por funcionario de la municipalidad competente. En ese caso, pues, no puedo aplicar las normas como si fuera un predio rural, ¿no? Tendría que aplicar en todo caso la independización de predio rústico sin cambio de uso, ¿no? ¿Cuándo no es necesario presentar mm, la autorización municipal de subdivisión? Cuando es regulación de edificaciones, ¿no? O también cuando es una independización como consecuencia de la acumulación de predios. Y por supuesto, si es resolución judicial que ordena la independización, en esos casos no necesito presentar resolución municipal. Imaginemos que ustedes hagan un juicio de división en partición y el juez ordena, pues, que ese lote, 1000 metros, se divide en 5. Yo no necesito presentar ahí resolución municipal de subdivisión. Basta la resolución judicial que así lo está ordenando, ¿no? Y la desacumulación es volver como estaba antes, ¿no? Había dos lotes que eran contiguos, fueron acumulados y ahora estoy pidiendo la desacumulación. En esos casos, no necesito presentar, pues, resolución municipal de subdivisión, ¿no? ¿Por qué, no? Si está volviendo a lo que era antes, no ha habido variación. Y si es que fuera un mandato judicial, ya, si fuera un mandato judicial, en esos casos, no necesito presentar tampoco resolución de subdivisión. Lo vamos a extender esa independización en aplicando el Código Civil, el segundo párrafo, ¿no? Y por supuesto, el precedente de observancia obligatoria, ¿no? Que dice que si el juez reitera el mandato, procedemos a inscribirlo bajo su responsabilidad. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Si quiero independizar una superficie, ¿qué cosa debo colocar? Primero, en la partida registral voy a consignar, pues, que es una partida especial para superficie, ¿no? Y también hay que señalar la partida registral de donde se recae el mismo. ¿Y para qué sirve la superficie? Cuando uno constituye superficie, que es por escritura pública, tiene el derecho de propiedad temporal sobre todo lo edificado. Entonces, genera independización, sí. Y esa partida independizada voy a trasladar las cargas y gravámenes que hubieran pues del predio matriz. Y por supuesto, en la partida de superficie hay que indicar si es sobre o bajo, ¿no? O ambos, ¿no? Sobre el suelo o bajo el suelo, ¿no? Y otro tema también es que se requiere, pues, un informe del área de catastro, ¿no? Cuando, por ejemplo, es una independencia de predio rústico, de predios rurales o de predios urbanos, necesito la que pase por el área de catastro. ¿Y cuándo no será necesario? Cuando es independencia de unidades inmobiliarias. ¿Y por qué? Porque en la hectorificación ya se ha valorado, se han medituado, pues, los requisitos técnicos. Entonces, nosotros, cuando hacemos una independización de predio rústico, predio rural, o si es que hacemos la independización de predios urbanos,
sí requerimos que ese título pase al área de catastro. ¿Y para qué? Para verifique, pues, que esa poligonal se encuentra dentro del antecedente registrado, ¿no? En principio. ¿Qué actos necesitan ir al área de catastro, no? Las inmatriculaciones, las acumulaciones e independencias de predios no lotizados, ¿no? Eso sí necesitan ir necesariamente al área de catastro. Independizaciones de predios no lotizados. Por ejemplo, tengo una partida matriz y ahí se inscribió una habilitación urbana, pero no se independizó. Si ya está allá los planos aprobados por la municipalidad y en su momento el área de catastro ya se pronunció sobre todo el perímetro, no habría ningún problema para independizarlo. Pero si son predios no lotizados, ahí sí hay que pedirle que el área de catastro se pronuncie. O si son lotizaciones no aprobadas por resolución municipal, hay que pedirle al área de catastro que se pronuncie. Si son rectificaciones o modificaciones de áreas, linderos o medidas perimétricas de predios respecto al predio matriz, también hay que pedirle que se pronuncien. Muy bien, antes del break vamos entonces a ver el tema de... Branco levantó su mano, sí, Branco, adelante. Branco, levantaste tu mano. ¿Tienes tu mano levantada? Hola, Ah, ya. doctor, ¿qué tal? Sí, adelante, Una adelante, por favor. consultita, doctor. Bueno, yo estaba trabajando en el área de saneamiento de una municipalidad y veía que muchos proyectos que se quería financiar por el Estado, por ejemplo, no caían porque no tenían el saneamiento físico legal, ¿no? Eran comunidades de la selva peruana, ¿no? Por Loreto. Entonces, pero el detalle es contratamos una especialista que nos iba a hacer el proyecto de inmatriculación. Yo decía, yo inmatriculando estos colegios, por más que queden en zonas rurales, en pueblos que a la justa tienen reconocimiento de asentamientos humanos, inmatriculizando, yo lo hago, yo les saneo esa propiedad, decía, ese terreno, y de esa manera ya vamos a tener saneamiento físico legal para, para poder presentar el proyecto pues, al Ministerio de Educación, ¿no? En ese caso, ¿cuál sería el procedimiento para hacer ese proceso de inmatriculación? ¿Y por qué es un poco más complicado que la independización en ese sentido, ¿no? Como usted lo mencionaba al inicio de la clase. Ya. Mire, yo estoy haciendo una tesis de doctorado que no he acabado todavía. Dios mediante, este año lo puede acabar. Justo es sobre la inmatriculación de predios. A ver, lo que he visto en la data, ya, si se presentan 100 títulos, un promedio de 40% o 50% no se inscriben. ¿Ya? Y no se inscriben ¿por qué? Eso lo he hecho la búsqueda a nivel nacional. Y no se inscriben principalmente por un tema de datos técnicos, ¿no? Y el otro problema de la inmatriculación también, a diferencia de inversión en el que hay una partida matriz, ya está establecida la titularidad, lo que hago es simplemente fraccionar. En cambio, en la inmatriculación hay que generar un título, ¿no? Ahora, obtener un título de propiedad es complicado por los costos, ¿no? Es costoso obtener un título de propiedad. Miren ustedes que hay personas que tienen 20 años, 30 años viviendo, solamente tienen posesión. Convertir esa posesión en propiedad es complicado porque tienes que ir a un juicio, ¿no? Un proceso judicial de perquisición que se domina. Y ese proceso te puede durar años. Y si te vas a la vía notarial y si hay oposición, el notario no tiene competencia. Entonces, por eso es complicado la inmatriculación. ¿Ya? Por el tema de catastro, porque tenemos un catastro deficiente o no lo tenemos, ¿no? Salió una ley 28294 y creo que 5 municipalidades, un poco más o menos, son los que han declarado zonas catastradas, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos en nuestro país en el tema de inmatriculaciones, porque necesitamos un título de propiedad. Con tu sola posesión no puedes inmatricular un predio. Necesitas dos elementos en la inmatriculación. Un título de propiedad, que es costoso, que es oneroso, y los planos. ¿Cómo voy a presentar planos si no hay catastro? Porque las municipalidades, lamentablemente, no ven al catastro como inversión, lo ven como un gasto. Ya, digamos que COFOPRI levanta información, hace catastro, ¿ya? Pregunta,
¿quién lo va a actualizar ese catastro? No se actualiza. Entonces, ahí es donde hay problemas. Si yo no tengo un catastro eficiente, desarrollado, potente, afecta a mi matriculación porque los planos que voy a presentar van a estar desfasados. Y entonces, ese es uno de los problemas por el cual es más complicado inmatricular que independizar, realmente, porque no está establecida la propiedad, eh, no tengo partida registral sobre el cual voy a tener que trabajar. Entonces, cuando tú quieres inmatricular, o sea, pues sigues un proceso judicial y pueden salir otros, ¿no? Dice, yo también tengo mi título, mira, acá está mi título, ¿no? Y eso ya se convierte en un conflicto de mejor derecho de propiedad. Muy bien, espero haber respondido tu pregunta, estimado Branco. Eh, por relación a los proyectos, creo yo que a veces esos proyectos que se realizan no hacen un buen estudio, ¿no? Es decir, hacen la búsqueda catastral, ¿ya? Y creen que con eso es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente. Tienen que verificar posesión, tienen que verificar colindantes, tienen que consultar a varias entidades, como COPRI, CBN, municipalidades. Con toda esa información, recién podemos emitir un informe que sustente, pues, ese proyecto. Es cierto, la información registral es básica, es importante, pero no es suficiente. Sobre todo en predios no inscritos ni inmatriculados. Mi tesis va por esa línea, ¿no? Mi tesis va que debemos fortalecer eh, el catastro y también facilitar los mecanismos de inmatriculación, siempre otorgando seguridad jurídica, debido procedimiento y no afectar derecho tercero. Muy bien, espero cuando lo termine ya pueda publicarlo y lo pueda compartir con ustedes. Eh, hagamos un break, señores, ya son las 8 de 10 minutos y luego quisiera detenerme en ese tema de la subdivisión por regulación de edificaciones y la casuística que he visto, ¿no? No siempre se inscribe estos casos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Eso es un poco la problemática, ¿no? Descansemos 10 minutos, luego regresamos, ¿ya? Gracias, doctor. Retornamos en 10 minutos, señores. Gracias. La subdivisión de hecho, que como así más lo conocen, es muy interesante, ¿ya? En el nivel registral. Porque en estos casos no se requiere resolución municipal, ¿no? Es un caso bien interesante porque hay varios vacíos normativos. Lo que te dice la norma, la acumulación o subdivisión de unidades inmobiliarias se realiza mediante el formulario registral a que se refiere la ley 27157. Dice unidades inmobiliarias, ¿no? Mm, alguien puede decir, ah, ya, unidad inmobiliaria es estacionamiento, ¿no? Eh, unidades inmobiliarias puede ser también set de depósitos, ¿no? Es muy genérico, ¿no? Unidades inmobiliarias es un concepto muy genérico que eligió la norma. Sin embargo, eh, tiene que haber pues edificación, ¿no? Mm, porque si no, no tendría sentido esta subdivisión de hecho, ¿no? Porque dice, se hace mediante el FOR, con la ley 27957, y ese FOR se aplica cuando es regulación de edificaciones, ¿no? Les digo esto porque hemos tenido problemas con algunos usuarios, porque los usuarios dicen,
yo puedo subdividir sin reglamento interno. Yo puedo subdividir sin fábrica. ¿Y por qué dicen eso? No, que la ley me faculta, porque este es un caso de subdivisión especial. Entonces, cuando uno le dice, pero mira, el supuesto de subdivisión de hecho se refiere cuando tú como verificador has constatado que existe en un lote dos edificaciones. Es decir, en la práctica existen dos terrenos en uno solo. Y la norma te faculta que tú declares esa subdivisión de hecho. Y por supuesto, ahí tienes que establecer, pues, si hay caras técnicas para toda la edificación y caras técnicas para cada unidad. Porque yo he visto en los informes técnicos, nosotros pedimos un informe técnico para el sublote A, para el sublote B, para el sublote C. Son informes técnicos aparte. Los planos de ubicación son aparte para el sublote A, B y C. Y por supuesto, las cargas son también diferentes, las cargas técnicas. Allá. Esa es la posición mayoritaria de los registradores, ¿no? Que para que exista subdivisión de hecho, necesitamos que exista fábrica. Si no hay fábrica, no debería existir subdivisión de hecho. ¿Ya? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si en un sublote hay una construcción y en el otro no hay nada? ¿Se puede pasar eso? El tema es discutible, ¿no? Algunos sí lo pasan, ¿no? Ya nos dicen, bueno, como ya hay una edificación y acá al costado no hay nada, yo lo paso. Estoy cumpliendo con lo que dice la norma. Porque además acá te dice unidades inmobiliarias. El tema es discutible, reitero, porque algún otro registro puede decir, no, ¿por qué lo voy a independizar, no? ¿Por qué lo voy a fraccionar si solamente hay una edificación en una parte de la... En fin. Entonces, puede ser, pues, que nos encontramos en ese supuesto. En mi caso, no veo mayor inconveniente, ¿no? Si son dos edificaciones, ahí no hay problema, ¿verdad? Si en el otro hubiera una pequeña construcción, un baño o algo que justifique, ¿no? Tampoco veo problema, pero sí, un poco es discutible cuando el costado, el suelo del costado no tiene nada, ¿no? Ese es un poquito discutible, ¿no? ¿Y qué más? Esta es una ventaja de la norma, porque aquí no necesito, ¿no?, ningún trámite administrativo, municipal o cualquier otra clase. Claro, va a depender mucho de la finalización de la obra, ¿no? Si la obra finaliza en ese tramo al 2016, no habría ni problema, ¿no? Muy bien, continuamos. Y además nos dice la Directiva 03/2003, para efectos de la aplicación de la establección del artículo 7.2 de la Ley 2733, la segregación o desmembración del área en materia de declaración de propiedad, mediante prescripción adquisitiva, se dará por solo mérito de instrumento que lo contenga. En ese instrumento se indicará el área remanente, luego la segregación o desmembración, sin que sea necesaria la intervención de los titulares registrales de tal área remanente. Ahí se está poniendo un supuesto de independización, pero por prescripción ex dominio. Lo interesante de la prescripción ex dominio es cuando una posesión se convierte en derecho a propiedad, es que no necesito que firme el documento, la escritura pública, el propietario, ¿no? Para independizar, basta la intervención del solicitante, ¿no? Pero claro, se tiene que notificar al titular registral. Eso es lo que nos dice esta norma, ¿no? En mérito, ¿qué inscribo? La independización, entonces, por subdivisión. Bueno, el FOR, ¿no? Ahí estará, pues, el plano de distribución también. Los planos de independización debe constar el área y escritura pública, tanto de la porción a independizar como del área remanente, ¿no? Y como es una declaración, tendrá que estar, pues, la declaración jurada del verificador responsable, ¿no? El tribunal registral se ha pronunciado sobre la subdivisión por regulación de edificaciones. ¿Qué dice? Resulta procedente la independización de un predio urbano cuya actual fábrica, en vía de regularización, fue otorgada al amparo de la ley 27157. Ya se encuentra inscrita. Si se acredita que la subdivisión del mismo se ha producido de hecho con la edificación registrada. ¿Cómo es eso? Se inscribió la fábrica con la ley 27157, pero no se subdividió. Pero si uno revisa el plano de distribución, se aprecia que existen dos
unidades independientes. Y ahí también hay otro tema, ¿no? Yo me acuerdo que como asistentes, digamos, a ver, en el plano de distribución, ¿cómo aparece? ¿Aparecen medianeras o aparecen muros independientes? Bueno, lo ideal es que aparezcan muros independientes. Es decir, para que sea un predio independiente del otro, tiene que haber una pared independiente para cada uno de ellos, ¿no? Porque ahí se entiende en realidad que existe, pues, que existe dos unidades, dos edificaciones independientes. Entonces, cuando ha habido paredes medianeras, no te da a entender, pues, que fueran independientes, ¿no? Ahora, por supuesto, eso no está normado, ¿no? Y ese es un poco ya el criterio del propio registrador. Y acá el tribunal zanja el tema, el debate que estamos conversando, dice, de no existir construcciones que se regularicen o saneamiento de titulación o forma de la ley 27257, por ejemplo, prescripción de dominio o título supletorio, para la independización de un predio urbano se requiere resolución de subdivisión y demás requisitos. Eso quiere decir que si viene un usuario y dice, quiero que me subdividan, pero no tiene fábrica, no tengo fábrica. Pero eso no es posible, pues, ¿no? No es posible porque la ley 27257 está para regularizar con edificaciones. Entonces, en ese supuesto, deberían presentar siempre con directora de fábrica, ¿no? Y es lo que dice el tribunal, ¿no? Si no hay construcciones, para independizar un predio, no puedo aplicar la subdivisión de hecho. Tengo que presentar la resolución municipal de subdivisión y sus demás requisitos. Luego tenemos también en lo referente a la independización de predio rústico sin cambio de uso. ¿Cómo es eso? Esto es en realidad un caso medio extraño, ¿no? Medio extraño porque la competencia está determinada. Predios urbanos, municipalidades, predios rurales, Dirección Regional Agraria, Gobierno Regional, ¿correcto? Pero existe, se puede decir, eh, un tipo de predio que está, pues, queriendo ser urbano, pero no es urbano. ¿Cómo es eso? Porque aquí interviene la municipalidad. Dice, si el administrado requiere realizar independización de un predio rústico o efectuar la parcelación del mismo, iniciará el procedimiento presentado ante la municipalidad respectiva. ¿Es un predio urbano? No. ¿Es un predio rústico? Sí. Pero en este caso puede ir a la municipalidad. ¿Cómo es eso? Es que no es cualquier predio rústico. Es un predio rústico generalmente que está en área de expansión urbana, generalmente. Aquí la municipalidad se emite la resolución de autorización o delegatoria de independización en plazo de 10 días y presentan el FUO. Presentan el FUO, el anexo E, con número de resolución y documentos técnicos por duplicado, debidamente sellados y visados, según entregados al interesado para su inscripción en el registro de predios. Y el tribunal registral así lo ha ido precisando, que hay que presentar, pues, el número FUO, su anexo y número de resolución, ¿no? ¿Qué dice el reglamento de predio, ¿no? Que en estos casos es importante que ustedes lo conozcan bien. Precisa que cuando es una dependencia de predio rústico sin cambio de uso, debo presentar efectivamente el FUO y su anexo E, y ahí tiene que señalarse en forma expresa que el predio independizado se ubica en zona de expansión urbana. Porque si no fuera así, prácticamente sería que tanto la municipalidad como el gobierno regional pueden intervenir en predios rústicos. Esta es la diferencia, es cierto. Los gobiernos regionales intervienen en predios rústicos. Pero para que la municipalidad pueda intervenir y pueda independizarse de un predio rústico sin habilitación urbana, sin cambio de uso, tiene que estar en expansión urbana. No es que me parece, creo, no. Tiene que estar en forma expresa en la documentación que el predio está en zona de expansión urbana. Tiene que adjuntar también, pues, indicar el número de resolución de autorización y adjuntar el plano municipal de independización. Tiene que estar debidamente sellados, visados y precisar, pues, el área de independizar como el área remanente. Y ahí viene otro tema.
se va a dejar constancia en la partida registral de la inscripción del planeamiento integral integrado, aprobado, salvo que se haya solicitado su inscripción, acompañando la resolución de aprobación correspondiente. Entonces, ¿qué cosa es el planeamiento integral? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué me están obligando a mí que deje constancia si se inscribe o no se inscribe? No se olviden que es un área de expansión urbana, que aquí tranquilamente podría haberse inscrito una habilitación urbana, pero el propietario no quiere. Quiere hacer su fraccionamiento, su independización de predio rústico sin cambio de uso. En esos casos, la norma precisa, hay que dejar constancia, si se inscribe o no se inscribe el planeamiento integral. ¿Y qué es el planeamiento integral? Es un diseño mínimo sobre las vías que va a servir para una futura habitación urbana. Muy bien. Aquí también se indica la intervención de la municipalidad expidiendo una resolución de independización determina que el predio tiene la calidad de rústico en zona de expansión urbana. Ahora sí, en estos minutos que nos quedan, vamos a centrarnos en independizaciones sujetas a los regímenes de la ley 27157. A ver, recordemos algo básico, ¿no? Para poder independizar unidades inmobiliarias con el régimen de la ley 27157, vamos a tener que otorgar reglamento interno. ¿Y qué es el reglamento interno? Viene a ser un estatuto, conjunto de reglas que van a regir tanto la propiedad exclusiva como la propiedad común y los derechos y obligaciones de los propietarios. ¿Por qué es necesario el reglamento interno? Para que exista orden, organización. En realidad, el reglamento interno busca no tanto resolver, sí, al menos regular los conflictos que hay. ¿Qué conflictos en edificios? Ustedes ya lo conocen. El tema de la bulla, un vecino un domingo a la medianoche se le ocurre chancar su pared, o el tema de los pagos de mantenimientos, el tema de la seguridad, el tema de la limpieza. Son tantos temas que son relevantes en la administración de un edificio. Eso debe estar en un reglamento interno. Para independizar unidades inmobiliarias, le hace departamentos, estacionamientos, etcétera, etcétera, tiene que haber un reglamento interno. ¿Ese reglamento interno va a estar necesariamente por escritura pública? No. Puede ser también con documento privado con firmas legalizadas ante notario. ¿Correcto? Ya dice acá la ingeniera Kira, quisiera consultar si es posible independizar un predio de 2 hectáreas en 5 unidades, teniendo en cuenta que el terreno rústico se encuentra dentro de la espacio urbana. Miren, en realidad ese tema lo va a definir la municipalidad, ¿no? Ya debería definirlo la municipalidad. ¿Cuál es el problema con estos temas de independencia de predios rústicos, ¿no? Que el Reglamento Nacional de Edificaciones te pone topes, ¿no? Dice, bueno, si no me equivoco, mínimo 1 hectárea se está diciendo, ¿no? Entonces, el problema puede ser ahí, ¿no? Que un registrador invoque el Reglamento Nacional de Edificaciones y diga, no, para independizar predios rústicos, mínimo es 1 hectárea, ¿no? Como son 2 hectáreas, 5 unidades, se lo pueden observar, pues, el lado. Pero ¿quién debe controlar eso? Son las municipalidades, ¿no? Las municipalidades son los que deben controlar eso, ¿no? Ahora, también había, a ver, tengo acá creo ese material, un ratito, por favor. Eh, un momentito. Había unas normativas que limitaban el fraccionamiento de predios cuando estaban ubicados en la selva y señalaba lo siguiente, vamos a ver si está acá. Creo que era el 667 que está derogado, luego vino el 654, vamos a ver. Un momento, por favor, estoy buscando acá la norma exacta. Entonces, eso, ¿quién lo tiene que evaluar? Estimada ingeniera Kira, tiene que evaluarlo, pues, la municipalidad, ¿no? Si la municipalidad te lo acepta,
tendría que inscribirse en principio, ¿ya? Pero hay municipalidades que te van a decir, oye, pero mira, el reglamento de edificaciones pide como mínimo 1 hectárea, ¿no? Y es más, en caso de predios eh, rurales, también existe esa limitación, ¿no? Entonces, por ahí puedes tener esos inconvenientes. Entonces, pero si la municipalidad ya te aceptó, hay una gran probabilidad que sí se puede inscribir, ¿no? Pero ¿quién va a evaluar eso? Reitero nuevamente, sería pues la propia municipalidad, ¿no? No tanto el registro, ¿no? Si la municipalidad te lo pasó ya, dudo mucho que un registrador te pueda observar en ese sentido, ¿no? Porque se entiende que ellos han evaluado eh, esa parte, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, señores. Continuamos. Ya, tengo que presentar también el documento privado suscrito por propietario del predio, ¿no? Con firma certificada en que se describa el área, las medidas perimétricas de la sección de propiedad exclusiva y de las zonas comunes. También el plano de independización que grafique tanto las secciones de propiedad exclusiva y las zonas comunes, ¿no? ¿Correcto? A ver, hay un concepto que también estaba revisándose, es la pluralidad de folios. ¿Por qué se habla de pluralidad de folios, no? Miren, se habla de pluralidad de folios porque está vinculado la partida matriz con las partidas independizadas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, imaginemos que extingo el reglamento interno. ¿Dónde lo escribo? En la partida matriz. ¿Eso qué significa? Que las partidas independizadas se van a acumular para regresar a la matriz. Otro ejemplo. Inscribo la demolición de la fábrica inscrita en la partida matriz. ¿Qué va a significar eso? Que se extingue el reglamento interno. Si no hay edificación, ¿de qué reglamento interno hablamos? Y por supuesto, la partida se van a cerrar y van a regresar. Y ahí habría pues el problema de los titulares. Habrá que hacer una escritura pública en la cual nos adjudiquemos acciones y derechos. Entonces, esa sería pues algunas consecuencias, ¿no? Por eso lo llamamos pluralidad de folio. La partida independiente está vinculada con la partida matriz en determinados aspectos. Zonas comunes, reglamento interno y junta de propietarios, ¿correcto? ¿Es posible la independización en una misma partida de dos o más secciones aunque no tengan solución continua? Sí, siempre que constituya una unidad funcional. Eso también se permite, ¿no? Puedo independizar un departamento con, con un depósito porque forma parte de una unidad funcional. También eso es posible, ¿no? ¿Qué pasa con los aires? ¿Puedo independizar aires? Sí, puedo independizar los aires. Eso de los aires ahora se le conoce más como derecho sobre elevación. Derecho sobre elevación es un derecho real. El Código Civil, en su artículo 955, nos dice que el subsuelo o sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente al propietario distinto del dueño del suelo, ¿no? Entonces, vamos a decir que el derecho sobre elevación es la posibilidad que podamos construir hacia arriba, ¿no? Una facultad inherente a la sola condición de propietario, ¿no? ¿Cuándo se consuma el derecho sobre elevación? Según el profesor González Barrón, cuando el titular culmina la construcción de una o más plantas sobre el edificio. Entonces, ¿cuándo se materializa? Se debe materializar, pues, cuando nosotros em, hayamos edificado, ¿no? Porque si no, ¿qué voy a tener? Aires. ¿Sí? ¿Pero qué voy a hacer en los aires? Recién cuando se hace la ampliación de fábrica, modificaré el reglamento interno, haré una ampliación de fábrica, inscribiré ello, y independizaré esa unidad, ¿no? Ahora, eso no significa que los aires no se pueden independizar, sí lo puedo independizar, pero para poder independizarlo necesito que exista un porcentaje de participación. Yo no puedo independizar aires si no tengo porcentaje de participación. ¿Y qué más? Tiene que haber una zona prioritaria de acceso también, ¿no? ¿Correcto? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos entonces.
La Directiva 09/2008 establece criterios de calificación de régimen de propiedad exclusiva, ¿no? Cuando habla de aires, dice pues, es una facultad que se concede a una persona a fin de sobrelevar una edificación. Es decir, puede construir plantas adicionales a las ya existentes, ¿no? En doctrina, por ejemplo, lo hablan de derecho de vuelo o levante, ¿no? Ya, a ver, aquí hay que diferenciar varios aspectos, ¿no? En principio, quiero decirles que la ley 27157 pronto ya va a dejar de tener existencia, ¿no? Se ha dado pues la ley de propiedad horizontal. ¿Y por qué no está vigente la ley de propiedad horizontal? No está vigente porque no ha salido ese reglamento, ¿no? Cuando se apruebe el reglamento de la ley de propiedad horizontal, dejará pues de existir la ley 27157. Pero por ahora podemos seguir hablando pues de los aires, de derechos sobre elevación. Ahora, ¿cuál es el problema con los aires? Sobre todo, hubo un caso hace años en el cual una persona se había comprado aires y había construido, ¿no? Este señor se había construido, pues, 3 pisos más, ¿no? Entonces el señor decía, pues yo soy dueño de esos 3 pisos. Y yo reviso el archivado de la compra-venta y decía aires, ¿no? Digo, pero ¿cómo dice que tú eres dueño? Le digo, pues acá no dice que seas dueño de tres pisos, ¿no? ¿Se entiende? Cuando tú compras aires, puedes construir un nivel nomás, ¿no? Hasta ahí nomás llega, pues, ¿no? ¿Por qué vas a construir 3 pisos? ¿De dónde? ¿Quién te ha dicho que tú eres propietario? El usuario se molestó mucho. En todo caso, le digo, ¿no? Si es así, y la Junta de Propietarios acuerde eso, ¿no? Que hay un reconocimiento de aire, ¿no? Pero cuando ustedes compran aires, en principio pueden construir solamente un nivel nada más. Por esas limitaciones del término aires, se estableció el derecho sobre elevación, en el cual sí podías colocar en asiento, derecho sobre elevación, cuántos pisos puedes construir. Ahí no hay problema, porque si el propio propietario te vende o se reserva estos derechos sobre elevación, que no se independizan, ahí dice que hay un derecho sobre elevación por sobre 3 pisos, ahí no hay problema. El problema se da cuando solamente compras aires o te reservas aires nada más y no te dice hasta cuánto puedes construir. Ahí hay un problema. Entonces reitero nuevamente, si quiero independizar aires, tengo que tener sí o sí, tengo que tener pues eh, porcentaje de participación. Y ahí puede haber un problema, ¿no? Si tiene porcentaje de participación, va a pagar pues mantenimiento, ¿no? Y ustedes quieren pagar, no quieren pagar, pues. Los señores no quieren pagar porque dice, ¿cómo voy a pagar yo si, si yo no estoy, yo no vivo ahí, ¿no? Son aires nomás. Bueno, tienes porcentaje de participación. Sí, Samuel, adelante, Samuel, adelante. Samuel, adelante, por favor. Levantó su mano. Samuel, ¿te escuchamos? Por favor, si le habilitan el micro a Samuel. Samuel, ¿te escuchamos? Parece que tienes problemas con tu micro, Samuel, ¿ah? Acá hay un mensaje, dice, ya, Tommy Delgado dice, ¿me permite hablar sobre independización? Sí, Tommy, no hay problema, puedes hablar, Tommy, no hay problema. Otra pregunta, dice Claudia, buenas noches, una consulta, una casa de 3 pisos, la cual figura en SUNAR como terreno para venderla, ¿se debe realizar la fábrica? No, 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 para venderla no, no es necesario. Tú puedes vender y dices en la escritura, pues que tiene las casas de 3 pisos, ¿no? No hay problema. Pero claro, si tú lo llegas a inscribir, si se terminó la construcción en 2015, contrata un verificador y ahí pues que regularice la fábrica, ¿no? O sea, vender más caro, ¿no? Tú vendes un terreno nada más, no te da mucho valor. Pero si vendes con la fábrica ya inscrita, tiene mayor valor económico el proyecto.
Muy bien, sigamos entonces. Los aires, entonces, sí se pueden independizar. Hay que señalar los porcentajes de participación tanto en las zonas comunes como también en los gastos comunes, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que más se utilizan? Se utilizan, pues, Akira ya me respondió, dice, la municipalidad me indica que debe ser claro, lo que hace la municipalidad está aplicando, pues, reglamento nacional de edificaciones, ¿no? El reglamento nacional de edificaciones así lo ha señalado, ¿no? Dice, a ver, no lo quiere independizar, debería ser primero mi cambio de uso o habilitación urbana para poder, mm, ya. Claro, a ver, puede ser ahí una habilitación urbana en lote único, tal vez, ¿no? Una habilitación urbana en lote único, y ahí ya, pues, ya pudieras tú declarar tu fábrica, hacer tu reglamento interno, no habría ningún problema. Claro, para eso sacas licencia, pues, de la municipalidad para hacer tu declaración de fábrica, ¿no? Sí, sí, no, no, sería de esa forma, correcto. Muy bien. Entonces, si quiero independizar los aires, tiene que tener porcentaje de participación tanto para zonas comunes como para los gastos comunes. Un ejemplo que siempre utilizan más es el criterio de área ocupada, ¿no? Porque el criterio de área ocupada generalmente se paga según el área de la unidad inmobiliaria, ¿no? Ahora, ¿cuándo son reservas de aire? Las reservas de aire son cuando no se independizan. Ahora, ¿qué es el reconocimiento de aires? El reconocimiento de aires es cuando el propietario se olvidó de declarar que esos aires eran de él. Entonces, en una junta de propietarios, van a reconocer que eres el propietario, ¿no? Así se da. Mire, ese tema de reconocimiento de aires, ¿ah? Actualmente en el decreto legislativo de propiedad horizontal, se va a requerir de unanimidad, ¿no? Para que pueda darse ese reconocimiento. Muy bien. Ahora, la pregunta es interesante, ¿no? Cuando dice, si se va a independizar los aires, necesitan tener porcentajes en las zonas comunes, no tanto en los gastos comunes. Entonces, si no tiene los gastos comunes, efectivamente el propietario puede decir, no, yo no pago. Yo no pago porque no tengo porcentaje en gastos comunes. Entonces, cuando él edifique, así visto en algunos edificios, cuando él edifique, ampliará la fábrica y por lo tanto, pues ahí ya tendrá que pagar también sobre los gastos comunes. Pero puede ir a votar, sí, porque tiene derecho, ¿no? Él es propietario. Solamente que no tiene identificación. Entonces la directiva dice, ¿no?, que se puede independizar siempre que se asigne porcentaje de presión en los bienes comunes. No te dice que sean los gastos comunes. Pero más adelante va a tener, pues, que modificar el reglamento interno, porque va a tener que también tener en la presión de fábrica porcentaje en los gastos comunes. ¿Qué más? El tribunal registral, ¿no?, también precisa lo siguiente, ¿no? Cuando el reglamento interno se establezca reserva de aires de la edificación, se puede independizar como sección dominio exclusivo, siempre que se le asigne porcentaje en los bienes comunes. Y también recuerden siempre que si vamos a independizar aires, tiene que tener área proyectada de acceso. Tiene que constar eso, pues, en los planos, memorias descriptivas. Tiene que haber una compatibilidad entre memorias, planos de distribución e independización, ¿no? Y acá hay unas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Puede independizarse secciones de aires? El tribunal dice que sí, ¿no? O sea, si tengo, imagínense, ¿no? Alucinemos un poco, a ver, estamos acá en el sexto piso y el último nivel queremos fraccionarlo, ¿no? Digamos que mide 200 metros, ¿ya? El sexto piso, los aires. Quiero fraccionarlo en 4 de 50. ¿Puedo hacerlo? Sí. El tribunal admite que así se puede fraccionar los aires, secciones de aire. Pregunta, ¿y puedo, en caso de aires propios, puedo independizarlo? No, pues, ¿no? ¿Cómo voy a independizar los aires propios? Pero los tubos de luz, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, pues, querer independizar esas áreas, ¿no?
No es posible porque no es una unidad inmobiliaria, ¿no? Forma parte de otra unidad inmobiliaria, por lo tanto no se puede independizar, ¿no? Y así lo dice el tribunal, ¿no? El tribunal dice, eh, no procede la independización de los aires propios de una sección de propiedad exclusiva, que de ser edificados configurarían la sección como dúplex, debiendo escribirse en el reglamento interno que dichos aires como conformante de la sección respectiva. No se puede hacer eso, pues. A ver, vamos a ver algunos precedentes y de ahí vamos a dar paso a algunas preguntas que tengan ustedes. Hay un precedente del año 2016 que dice, pues, que si hay discrepancia entre memoria y el plano de independización, prevalecen lo que aparecen en el plano. Y hay que extender la siguiente descripción. Ya, miren, este es un precedente importante, pero creo que se puede aplicar cuando son edificaciones pequeñas. Edificio de 5 pisos, 6 pisos, tal vez. Pero imagínense que fuera un edificio de 20 pisos. Y la memoria está mal hecha, pues, ¿no? Reviso la memoria y veo que dice una cosa diferente en las áreas, las medidas, y lo que dice, pues, el plano, ¿no? Entonces el usuario que dice, aplica ese precedente. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que llamar a mi asistente y decirle, ¿sabes qué? Saca toda la información de los planos. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Ustedes me dirán, pues, debe ser rápido. No, no es rápido, porque son 20 pisos, pues. Entonces, en realidad, este precedente es muy bueno, reitero, pero es fácil de aplicar cuando son edificaciones pequeñas. Pero si son edificaciones grandes, no nos ayuda, ¿no? Porque el abogado, ¿de dónde saca la información? De la memoria. Entonces, ponerte a leer unos planos de independización y sacar la información por una memoria errada, yo creo que ahí habría que evaluar ese precedente, ¿no? Otro precedente del año 2017, acá dice el tribunal, el supuesto excepcional en el que no es factible determinar el área, linderos o medidas perimétricas del predio remanente, faculta al interesado únicamente a omitir la presentación de la documentación técnica relativa a dicho remanente y no los demás requisitos de la independencia. A ver, ¿cómo es eso? El, el área de catastro ha dicho que no se puede terminar de remanente, ¿no? Entonces, el usuario no va a presentar los planos de remanente. Pero eso no significa que no va a cumplir con demás requisitos, pues, ¿no? Tiene que presentar, pues, si es una independización o subdivisión de predio urbano, presentar la resolución, el FUB, los anexos. Entonces, eso es lo que dice el precedente, ¿no? Por si acaso, solamente se te exonera presentar el plano de remanente, pero no los demás requisitos. Con respecto a la liquidación por calificación de independización, ahí el tribunal ha precisado que hay que cobrar los derechos de calificación ascendentes a 1.55 del OIT por cada independización solicitada, conforme la ganancia del derecho registrales. En caso de que se tache el título o se formule desistimiento, no se devuelven los derechos de calificación cobrados. A ver, revisamos esto. Existen dos tipos de derechos: derecho de calificación y derecho de inscripción. Es cierto, no te voy a devolver los derechos de calificación porque ya lo trabajé el título, ¿vale? Algunos dicen, ¿por qué me están cobrando si el título ha sido la tacha? Estamos cobrando porque había un trabajo que he hecho. El asistente, el registrador han hecho un trabajo. Por eso te estamos cobrando. Lo que sí no nos vamos a quedar es con los derechos de inscripción. Los derechos de inscripción se te devuelven. Entonces, en caso de no haberse realizado la calificación por falta de pago de la totalidad de los derechos de calificación, se devolverán los derechos de calificación que se hubieran pagado parcialmente. Esto es, ¿por qué no has calificado? Porque no pagaron los derechos. Como no he calificado, entonces tengo que devolverte los derechos de calificación que hubieras pagado. A ver, por ejemplo, los derechos de calificación en un título eran de 400 soles. El usuario ha pagado solamente 300. El registro saca la esquela y dice, no, no te califico, me reservo la calificación hasta que pagues, pues, los derechos de calificación. Entonces, y se va a la tacha el título, porque el usuario no quiere pagar, pues. Le tiene que devolver al usuario los derechos de calificación que se hubieran pagado parcialmente.
También tenemos nosotros la anotación del proyecto de habilitación urbana, ¿no? Eso va a significar, pues, que se pueda anotar en el registro preventivamente la preindependización de los lotes, la predicatoria de fábrica, siempre y cuando se tenga la autorización de construcción simultánea y venta garantizada. Entonces, si nosotros, reitero nuevamente, anotamos el proyecto de habilitación urbana y se cuenta con la autorización de compra-venta garantizada de construcción simultánea, nosotros podemos preindependizar los futuros lotes. Y ahí podemos inscribir las anotaciones preventivas de compra-venta. Y finalmente, este creo que es un hito muy importante, este precedente, observancia obligatoria. Dice transferencia de aires reservados en la partida de manejar. Les pongo un ejemplo. Imaginamos que Xiomara se reservó los aires. Ella otorgó reglamento interno, pero colocó ahí que se reservaba los aires. ¿Qué consecuencia trae eso? En principio, antes de este precedente no se podía vender. Esos aires reservados no se podían vender. ¿Y qué cosa tenía que hacer para venderlos? Ampliar la fábrica, otorgar reglamento interno de independencia y recién ahí se vendían. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si el propietario de los aires reservados no tiene dinero? Pues no puede ampliar la fábrica. Y ahí está, ¿no? Ahí están los aires. ¿Y puede venderlo? Sí, puede venderlo, pero el problema está para su inscripción registral, ¿no? El registro le diría, pues, tracto sucesivo, primero inscribe tu fábrica, ampliación de fábrica, luego independiza y luego te escribo la compra-venta, ¿no? Entonces, ese era el problema. Entonces, el tribunal, ¿qué dice? Inscribe la transferencia de ese área reservada. Eso es importante porque el comprador debe saber, está comprando aires, ¿no? Entonces dice, procede la transferencia de aires reservados a la partida matriz sin que se requiera su previa independización como unidad inmueble. ¿Qué voy a hacer entonces? Inscribiré la compra-venta de aires reservados a favor del comprador. Muy bien, señores. Nos quedan todavía 10 minutos. Hagan sus preguntas, por favor. Hagan sus preguntas. Preguntas, señores, sobre el tema de independización de unidades inmobiliarias. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro, señores? Adelante, Leogilda. Adelante, por favor. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, quería hacerle una consulta. Mire, Ya, bueno, un amigo y yo estamos haciendo una independización ya, de un predio. Este tenía una declaratoria de fábrica en 99, antes ya, de que se haga la compraventa. ya. Se dividió en un local, este terreno queda en una esquina, bueno, este inmueble queda en una esquina. Se dividió en un local, se independizó un local y una casa de 2 niveles. Ay, 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 Ahora la correcto. señora con el tiempo ha construido sobre estos 2 niveles y ha llegado a 4. Y el local Ujú, sigue independiente porque justo está en una esquina y tiene acceso por ambas calles. ya. Esta señora, bueno, le hemos hecho todo, la parte técnica, los planes de independización, hemos levantado, ¿por qué? Porque en registros públicos no obra la declaratoria de fábrica inicial, Ujú, no obra ninguna memoria, solamente una minuta donde indica todos las áreas, los linderos, lo ujú, que se ha declarado, ¿no? Y nos observan porque estamos haciendo una ampliación de fábrica más independización, porque la señora quiere independizar. Entonces ujú. nos observan el reglamento interno, que no existe, planos que no Claro, existen. claro. Entonces nosotros a reconstruir, incluso las áreas no coincidían, el área que había declarado COFOPRI en el 2000 no coincidía con el área que se había declarado en el 99 en esta escritura. Bueno, entonces hicimos la rectificación de área, como nos indicó el abogado, y a partir de eso empezamos, ¿no? Cuando nos observan, nos dicen que en el reglamento interno hay
nos indica que los aires, en ese momento declarado, son un área común. Y entonces nosotros nos quedamos sorprendidos porque no había ninguna, ningún reglamento interno escrito y tampoco planos. Conversamos con el doctor y con el registrador y él nos indica que este documento, el único que está en el título archivado, dice que los aires están como un área común, ¿no? Porque hay uno de los ítems que indica que, bueno, los pases y todo lo demás indica también aires. Entonces él nos dice que ese es como el reglamento interno, ¿no? Ese es como el reglamento interno y que nosotros debemos hacer una como desafectación, pero Sí, sí, también indica que las 2/3 de la participación sí, correcto. del inmueble es 66.6%. la que es la que lo puede hacer. Ahora, nosotros nos hemos quedado como que pensándolo todavía porque no hay un reglamento interno que modificar, excepto la escritura. Los planos, bueno, ya están reconstruidos conforme lo que indica, ¿no? O lo que hemos encontrado, porque no ha habido mayor modificación en los primeros niveles, excepto que se ha creado algunos locales. Ujú. Y bueno, la ampliación que se ha hecho. En ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer inicial? Porque no hay un reglamento interno que indique que la señora tal es presidenta y el señor tal, porque en ese momento no había esa ley o esa directiva que indicaba que bueno, había un presidente y que estaba dividido por tal o cual departamento. Entonces, en el tema legal, pues nos hemos quedado como que pensándolo todavía, analizando todavía porque hay una directiva que él nos indica, ¿no? Que hay que ceñirnos a esa, que por el tema de los aires, pero el constructor, en este caso la señora, ya tiene 2 niveles más. Claro. Claro, mire, en este caso, lo real, pues, es que hay una edificación y hay independizaciones. En realidad, cada independización que se hace debería ser con reglamento interno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay algunas independencias antiguas que se han hecho sin reglamento interno. En esos casos, lo que ahí procede es la adecuación, ¿no? Bueno, adecuación es cuando ya hay un reglamento interno antiguo, no inscrito, ¿no? Entonces, en este caso, hay que regularizar el reglamento interno. Sería un acto de regularización del reglamento interno, ¿no? Y ahora, Ya, el problema está que no sé por qué en el título archivado pusieron esas condiciones, ¿no? En realidad, si no hubiera estado esa indicación, no habría ningún problema, porque es ampliación de fábrica, otro reglamento interno y se acabó el problema, ¿no? claro. En tu caso en particular, como ya habría un reglamento interno, aparentemente, de hecho, ¿no? Ujú, Tú tendrías que hacer primero la modificación del reglamento interno, aunque aquí no hay reglamento interno técnicamente, pero para efectos registrales, vas a otorgar reglamento interno y vas a modificar reglamento interno, ¿no? Los dos serían, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, tu justificación para otorgar reglamento interno sería, pues, que en el título archivado, si bien cierto, hay ciertas reglas, pero que no hay un reglamento interno completo. Entonces estás otorgando reglamento interno, pero cogiendo lo que dice el título archivado, ¿no? Y ahí, a su vez, harías la modificación del reglamento interno que tiene que ver con desafectación, ¿no? Es decir, en los 2/3 de propietarios que lo autoricen y van a autorizar al presidente, y elegir un presidente, para que ese ujú, presidente pueda firmar la escritura pública, ¿no? Se va a independizar los aires a favor de la Junta de Propietarios y luego va a constar pues la transferencia, ¿no? Tiene que haber una transferencia, luego, no sé, pues habrá una compra-venta, donación, no sé cuál será la forma que ustedes hagan, y el presidente va a firmar esas escrituras públicas de transferencia, ¿no? A favor de quién va a ser, ¿no? Si es la propietaria del piso, ahí se va a firmar. Eso sería una alternativa, ¿no? La otra alternativa es que tú puedes apelar al tribunal, decirle, mira, acá no hay reglamento interno, ¿no? O sea, es cierto que se ha considerado estas anotaciones, pero no hay reglamento interno. Y ya sería la posición del tribunal y que tome en cuenta, ¿no? Pero hay o no reglamento interno, en realidad, sí existe en el título archivado una voluntad, ¿no? El propietario en su momento manifestó que esos aires iban a ser comunes. Entonces, eso no, ujú. no lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, si no estuviera en el título archivado,
simplemente se le pasaría. Pero como ya está el título archivado, se entiende pues que los que compren esas unidades inmobiliarias conocen el título archivado. Entonces, la salida más correcta creo que sería eso, ¿no? Otorgar reglamento interno y modificarlo a su vez, y ahí desafectarlo, independizar esas unidades nuevas que están saliendo, y Ujú. efectivamente ya autorizar al presidente para que firme la escritura pública. Creo que por ese lado te iría mucho mejor. Claro, en ese caso, doctor, por ejemplo, no se tiene que hacer este libro de actas o algo similar, porque, por ejemplo, en ese caso los propietarios, que son herederos porque el primer propietario falleció, no se encuentran en el país, están en el extranjero. Claro, en este caso, tú cuando otorgas el reglamento interno, ahí vas a designar pues quién es el presidente de la Junta de Propietarios, ¿no? Y Ujú. luego, ese es el primer acto. El segundo acto es la desafectación. Y en la desafectación tendrás que ver eh, si tienes o no el 66.6%, ¿no? Eso lo vas a tener que ver. En caso Ese sí, que, sí, existe, sí, sí existe, ya, sí, sí tiene. si lo tuvieras, tienes que igual notificar al que está al extranjero, ¿no? Tienes que notificarlo, ¿no? Y ahí tienes que Ujú, colocar en tu reglamento interno que la notificación también se puede realizar por correo, ¿no? Así te ahorrarías pues, bastante, ¿no? Entonces, ujú, ten en cuenta que, a ver, es importante precisar eso. Cuando en la unidad inmobiliaria existe un solo propietario, ahí no hay problema. O sea, él puede votar, por ejemplo, ¿no? Tiene 20% ya, él tiene 20%. Pero si en todas las unidades inmobiliarias hay copropietarios, para considerar su porcentaje tienen que tener todos, ¿no? Eso evalúa, ¿no? O sea, tú di, ¿no? A ver, haz tu cuadrito, Excel. A ver, unidad ujú. 1 hay un propietario, con él está su voto. Pero si en todas las unidades están diferentes copropietarios, ahí sí se te va a perjudicar. Muy bien. Ingeniera Kira, Ujú. adelante, ingeniera Kira, le escuchamos. Ingeniera Kira, con usted terminamos, ingeniera Kira. Ingeniera Kira, ya no se puede activar el micrófono. Bueno, ya Está activo Buenas y está noches. activo. ya. Adelante, ingeniera Kira, adelante. Con usted terminamos, por Sí, favor. ahora sí. Sí, mire, disculpe, quisiera consultar. Mira, en la entidad donde trabajo nos encontramos ahorita realizando un proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales y esta planta va a pasar por varias parcelas, ¿no? Por la parte, los laterales de las parcelas. Nosotros estamos haciendo contratos de libre servidumbre de paso Ya. este, sobre estas parcelas, ¿no? Donde se va a pasar la línea de impulsión, las tuberías. Ujú. La consulta es si este contrato es inscribible o tendríamos que hacer en este caso una independización por cada parcela donde va a pasar esta tubería. Ya, a ver, en ese caso yo le recomendaría a su equipo de ustedes que hagan una búsqueda catastral sobre todas Ujú, las áreas que van a intervenir, ¿no? sí. Una vez que tengan identificadas las partidas, pueden inscribir en cada partida registral, porque la servidumbre puede ser por partes. Es decir, mi terreno tiene 2000 metros y yo Ujú. quiero que la servidumbre sea solamente sobre 100 metros. Es posible, lo puedo inscribir, no hay problema. Pero si hubieran áreas que no están inscritas, ahí no se va a inscribir, pues, porque ahí no se va a poder inscribir. Entonces, hagan ese estudio y de acuerdo a ello ya pueden inscribirlo. Por escritura pública, si es que sobre parte de un predio con planos, ¿no? Ya, muy bien. Ya con un plano y se crea un asiento independiente, ¿no? En cada partida se va a inscribir, pues, la servidumbre, ¿no? Claro. Independiente, Ah, independiente. Correcto. ya, listo. Gracias. Muy bien. Ya, finalizamos con Susana. Susana, contigo terminamos, por favor. Susana. Susana Garavito. Bien. Creo que tiene problemas con su micrófono, Susana. Eh, Solamente quiero agradecerles a ustedes. Tenemos todavía una sesión pendiente tenemos para el día lunes, Ángel. Sí, doctor, el lunes a las 7 de la noche. Ya, ahí vamos a ver la responsabilidad de los verificadores, ¿correcto?